Estamos con Alejandro Moisés Chiró Vicente, candidato a Consejo Superior Universitario por parte del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala para la elección para el 5 de febrero, primera vuelta de 2026. Abogado, profesor, abogado y notario con una maestría en Derecho Procesal Penal y también ya voy a iniciar con el doctorado en Derecho Constitucional. Vengo de una comunidad nací en Momos. A los 2 años, por migración familiar, pasé a Suchitepeques por acompañar a mis padres, y de Suchitepeques para acá vine en el 2011 a la ciudad a estudiar el diversificado. Posteriormente, en ese proceso de diversificado, dieron un curso que se llama legislación, y en ese curso saqué 100 puntos en todo el año. Entonces, pareciera en ese momento que tenía el talento para entender y comprender la legislación. Y ya derivado de las crisis sociales que se viven en Suchitepeques, existió una resistencia que se llama Codeca, y existió una criminalización en contra de comunitarios y campesinos por las cañas y todo. Una de esas cuestiones de hecho que se siguen cometiendo actualmente me motivó a estudiar ciencias jurídicas y sociales y abogado y notario. De hecho, uno de los impactos muy fuertes que en este momento no recuerdo fue en 1995 aproximadamente, tenía como 2 años, cuando Codeca ocupó una finca que se llama Panamá. Entonces mi señor padre estaba dentro de esa organización y fueron a ocupar una finca pidiéndole tierras al gobierno, periodo que no se ha firmado los acuerdos después todavía. Como septiembre de ese año, el ejército llega a un desalojo, será el primer desalojo que mis personas y mi familia sufre. Migramos estaba como 10 minutos a 15 minutos de la playa, entonces migramos a la playa, vivimos 1 año a la orilla de la playa mientras lográbamos ubicarnos en algún lugar más seguro. Después de eso, son como las luchas sociales que también he aprendido de mi señor padre. Posterior a eso, regresamos a Momos, que es nuestro lugar de origen. Fuimos hace 2 años. De ahí mi papá estuvo como en un proceso de solicitarle tierras al gobierno. Entonces se metió en una asociación de campesinos, se llama Asociación de Campesinos La Unión. Después de eso, es que el gobierno viene y le cede a ellos, a los campesinos, a 125 campesinos, terrenos, para que lo trabajen y lo vayan pagando mensualmente y como medio de garantía al fondo de tierras. Hasta la presente fecha, incluso es marzo, como el 12 o 13 de marzo de este año, se le entrega la escritura pública a cada campesino para su pedacito de tierra. Entonces, eso me motivó a estudiar Derecho. Pero en el camino, del 2014 que ingresé a la universidad, 15, que fue como el proceso donde más me vinculé con organizaciones sociales, conocí ya, por ejemplo, participar en reuniones sobre iniciativas de ley a favor de la juventud. Formé parte del movimiento social también que se llama Asamblea Social y Popular, que fue uno de los que promulgó y hizo el llamado La Unidad en el 2015, por todo el proceso de procesos de corrupción y estructuras criminales en el caso de Otto Pérez Molino y el caso de La Línea. Entonces estuvimos participando fuertemente en esos procesos de manifestaciones que se dieron en ese año, y posterior a eso fui aprendiendo muchísimo con las organizaciones sociales y se fortaleció esa identidad de lucha constante a favor de la colectividad. En este caso ya decidimos participar porque es necesario romper los esquemas y apostarle a la nueva generación. La San Carlos a mí me dio una formación científica y académica. Estudié en la jornada de la tarde, tuve buenos compañeros y aprendí muchísimo de mis catedráticos. Y le puse especial atención a ciertas partes del derecho, que es el derecho constitucional y el derecho penal. Pero la experiencia más bonita y más interesante que hicimos fue en la universidad hubieron elecciones para vocal cuarto y quinto, si no mal me equivoco, para junta directiva. Lanzamos a candidatos, inclusive hubo concurso de oposición, lanzamos a candidatos y ganamos. No se pudo hacer mayor cosa porque la misma facultad en su momento no logró conformar las ternas que ellos tenían que conformar para convocar a catedráticos, a personas que quisieran ser catedráticos titular. Como solo tenía una funcionalidad de 1 año, se terminó el año y no se avanzó nada, no se llegó a acuerdo. Entonces, después de eso lanzamos a una agrupación que se llama Consciente. Lanzamos a un compañero que se llama Avidán Carías. Entonces ganamos vocalía, esa vez la ganamos. Competimos con candidatos que estaban como, por ejemplo, financiados por Jimmy Morales, que gastaban 28,000 en repartir refacciones, libros, leyes, comida, alimentos. Entonces, y hacían fiestas, ¿no? Ganamos la elección a la vocalía y fuimos por otra segunda, que sigue siendo Consciente,
Consciente lanza a José Miguel, que le decimos de cariño Chemi, y fuimos a segunda vuelta. En esa vez sí no logramos pasar por una mínima, estábamos compitiendo contra una facultad que tenía injerencia y era un proceso estudiantil, el representante de estudiantes, en el cual se involucraron profesionales, se involucraron catedráticos que a ellos no tenían nada que ver, porque consignamos papeletas donde apuntaban su nombre para aprobar temas de tesis, por ejemplo. Luchar contra ese poder que se encuentra dentro es muy complicado. Sin embargo, logramos que ganara un vocal estudiantil como Consciente y fuimos a segunda vuelta en otra. Derivado de eso es que en este proceso, y hemos venido como conversando con los compañeros que estuvimos en esa facultad en el año 2010, de 14 a 2019, decidimos también participar en las elecciones para el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Todas las elecciones que han pasado, ninguna de nosotros llena los requisitos, por ejemplo, para Junta Directiva, para Tribunal de Honor, para Tribunal Electoral, porque se necesitan ciertos años de colegiado. Entonces, los que estamos todavía en este proceso, todavía no llenamos esos requisitos. Entonces, consideramos que para las próximas elecciones, como agrupación, sí vamos a participar y le vamos a dar a conocer a los agremiados nuevas ideas de una generación de abogados y abogadas jóvenes, para que haya un cambio generacional. Esa es como la intencionalidad. Entonces, le cambiamos un poquito el nombre de la agrupación, que era Consciente, ahora es Conciencia, con S. Conciencia que conoce, sabe su identidad y conoce de la ciencia. Entonces, prácticamente esta parte sería la ciencia del derecho. Primero, es un preocupante tener un gobierno estudiantil que ya no representa la voluntad de la comunidad universitaria, consistiendo esto en la ilegalidad de nombramientos, por ejemplo, de un representante del consejo de una unidad que es ciencias psicológicas, y es máximo que es representación del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, quien es designado a administrar esa parte. Desconozco el procedimiento como tal, cómo se dio. Habría que hacer como la revisión minuciosa, si se encuentra dentro de la legalidad, y si no, pues habría que presentar las acciones legales que corresponden. Como Consejo Superior, 23 personas que hayan vencido su nombramiento y que están en funciones, ya sea como interino o como prolongación de funciones, esa es una ilegalidad. Y otros que no se les han dejado tomar posesión, que hayan sido legal y legítimamente electos. Eso ya no representa la voluntad de los universitarios, integrados por docentes, profesionales y estudiantes. Es decir, toda decisión que un consejo tome de esa naturaleza por norma constitucional ya no es legítimo. Es decir, si ellos convocan a elección a magistrados, a titular y suplente, y ellos van a elegir a esos magistrados a la Corte de Constitucionalidad, simplemente la persona que resulte electo ya no representa en sí la autonomía de la universidad y mucho menos la legitimidad y legalidad de la voluntad de la universidad. Es decir, prácticamente ellos estas personas vienen y prolongan sus funciones con la finalidad específica de hacer uso de ese poder público que ostenta la universidad. Es decir, prolongan sus funciones para elegir a esas personas. Por eso el día de antes presentamos una acción constitucional de amparo pidiendo eso de fondo, que ellos se abstengan de pedir, de hacer y de tomar decisiones en cuanto a elegir a rector magnífico, convocar a elección de rector magnífico y también a magistrado titular y suplente. Hoy presentamos también una denuncia penal en contra de los 23 miembros del Consejo Superior Universitario por el delito de asociación ilícita, porque consideramos que ellos se han asociado, se han hablado para prolongar sus funciones con una finalidad de apoderarse de un espacio público que ya no les corresponde y elegir a una autoridad que legítimamente no lo sería si resultara electo. Y por el delito de prolongación de funciones públicas, porque su nombramiento ya venció. Es decir, una vez, por ejemplo, si en el Congreso de la República, pasados los 4 años, los diputados vence su nombramiento y no se eligen nuevos diputados, si hay un rompimiento de la democracia constitucional, es decir, se rompería como tal la estabilidad de un Estado. Es decir, habría un rompimiento constitucional, se disolvería casi un poder del organismo del Estado, se rompería un organismo del Estado, ya no funcionaría el Estado de Derecho. Eso precisamente pasa en la universidad. Ya vencieron, es decir, ya no existe una democracia universitaria. Y ante esta situación del Consejo Superior Universitario, ¿qué otras salidas hay? ¿Qué alternativas hay? Porque se ha sabido que la resistencia universitaria sabe la importancia de que el Consejo Superior Universitario se renueve. Sin embargo, las convocatorias que lanzaron para los cuerpos electorales están muy apretadas en poco tiempo, en lugares ajenos a la universidad, hasta incluso la elección de rector la plantean en el antiguo Guatemala.
sin duda alguna se ve como una desesperación de resolver en poco tiempo decisiones que ya no les corresponden. Entonces, es complicado. Las acciones que podrían darse son las acciones legales que se han presentado. Entiendo que hasta el momento hay cuatro amparos que fueron interpuestos por distintas personas. Una fue mi persona, y hasta el momento creo yo que soy el único que ha presentado una denuncia penal en este periodo de elecciones. Seguramente habrán hecho antes, aparte de todas las acciones que se han presentado cuando se hicieron las anteriores elecciones para rector. Buenísimo. Entonces, en el caso de que llegaras a ganar estas elecciones, ¿qué sería lo inmediato, la prioridad a hacer en esa representación? Como ejercicio y representación del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, en teoría conocemos la estructura básica del proceso de la Universidad San Carlos de Guatemala. Es que cada decisión de la universidad debe ser tomada, y es como el compromiso que llevamos como conciencia, como agrupación, de que se haga el procedimiento de forma correcta. Conforme lo estipula el principio de legalidad, tiene que ir como lo señala la ley. Si hay una violación a la Constitución y a la ley orgánica de la universidad, pues como miembro del consejo, que si llegara a ser, tomaría razonaría el voto que corresponda si fuera ilegal, y presentaría las acciones que correspondan, ya sea una inconstitucionalidad, un amparo, una denuncia penal, para establecer e individualizar esa responsabilidad de quien cometa un hecho delictivo, como primer elemento. Como segundo, velar por el estricto cumplimiento de la aplicación del presupuesto de la universidad a favor de la comunidad universitaria y no de intereses particulares. Y tercero, considero que es uno de los elementos más importantes, buscar los consensos necesarios y las alianzas para retomar la reforma universitaria. En Guatemala no ha habido una reforma universitaria. Se tomaron ciertos elementos de una reforma que se realizó en Argentina, conocida como la reforma de Córdoba. Algunos elementos se tomaron en Guatemala, pero en Guatemala no ha habido una reforma universitaria. Se inició en el 2010 hasta 2018, entiendo yo que se hicieron como los nombramientos de comisiones, de quienes integrarían este proceso para nutrir a una universidad pública, autónoma y a favor del pueblo. Ese sería el compromiso más fuerte, retomar, porque en dos años no podría decir yo voy a cambiar esto, sino retomar y dejar para los que vengan después continuar con el proceso, porque sí es necesario. Una reforma universitaria incluye no solo reformar una educación de calidad científica, académica, sino también llegar a los municipios más lejanos del país y a las comunidades más retiradas. Yo vengo de una comunidad demasiado lejana. Si yo no salgo de allá, no estaría hoy estudiando, porque en una comunidad, la universidad pública que queda 3 horas y media, pura terracería. Se llevaría uno toda una vida, 3 de ida, 3 de venidas, serían 6 horas diarios. Entonces, los que están retirados no tienen esa accesibilidad, y es necesario reformarlo y hacerlo. A mí me alegra muchísimo que hayan muchos participantes. Para ser 15 candidatos a Consejo Superior Universitario significa que hay participación democrática por parte del Colegio de Abogados. Es decir, eso llama poderosamente la atención, porque hay un interés y aparte, si hubieran sido, por ejemplo, solo 4 o 5 candidatos, definitivamente solo participarían los mismos. Y las condiciones habrían como posiblemente continúen de la misma forma. Sin embargo, 15 candidatos representa una legitimidad para mí. Una legitimidad porque hay por quién votar. ¿Sí? De los 15 tiene que haber más de uno bueno. En este caso nos atribuyen que somos la oposición, que son 4 personas. No hay alianzas. Consideramos nosotros que es importante hacer la alianza, pero hay que hacerla bien. No podemos formar una alianza con personas que nosotros en este momento son de una generación distinta. Se nos llevan años de experiencia supuestamente y años ejerciendo la profesión de abogados. Buscamos incluso la alianza con algunos compañeros, pero no se dio. Entonces es necesario que la nueva generación de abogados y notarios de Guatemala tomen esas decisiones y participen dentro del colegio, dentro de sus órganos y en los lugares donde ellos pueden ser designados por la Asamblea General para ocupar esos puestos. Eso es la intencionalidad de conciencia, que los nuevos abogados recién graduados también participen, para que en el futuro, de aquí a 10 años, que ya llenarían los requisitos para magistrado, o 15 años para magistrado de salas, para magistrados de Corte de Constitucionalidad, se vayan preparando para una mejor administración de justicia, y que sea una justicia basada en ciencia del derecho. Buenísimo. Mira, esta pregunta no la tenía planteada, pero me da curiosidad. Como mencionabas, como estas diferencias generacionales, ¿cómo ha sido tu experiencia como abogado joven? Esa sí está un poco jalado, porque yo llego por ejemplo, a la MP, llego a los juzgados,
Primero me dicen que si a veces llego con el cliente así bien entacuchado, bien bonito, antes ellos piensan que yo soy el sindicado porque me ven muy jovencito. Entonces me pasó en el caso de Eduardo Masaya y también en el caso de Edmar Arriola, que son, uno es el caso botín político de la USACI y el otro es el caso corrupción semilla. Estar dentro de eso es un poco complicado porque los grandes no te ven como una persona como, supongo yo, de experiencia, pero consideramos que la experiencia la apreciamos muchísimo y aprendemos mucho de los abogados de carrera, pero también la nueva generación tiene mucho que aportar. Totalmente. Sí. Qué buena respuesta. ¿Y algo más que te gustaría decirle a la audiencia? Pues que busquen información sobre mi persona y que con toda confianza voten el 5 de febrero en la primera vuelta por Alejandro Shiloh. Considero que es una buenísima opción para la nueva generación y para los abogados y abogadas conscientes, para ir ya empezando a involucrarse dentro de este proceso de elecciones de segunda vuelta.